Muy buenos días. En este pequeño video de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica vamos a tener un objetivo bastante difícil de concretar, que es explicar las relaciones que existen entre el poder y el saber. Obviamente estas expresadas a través del estudio cultural, jurídico y criminológico al pensamiento de algunos autores que trataron este tema con bastante cuidado. De hecho, quizá podría ser que fuera Michel Foucault, el personaje principal en este video. Nos vamos a tratar de limitar un poco a sus reflexiones y entender en qué medida esto es importante para analizar en un marco mucho más general las relaciones de poder. Nosotros habíamos visto en algunas clases pasadas que el poder se puede entender como una habilidad para hacer que otros hagan lo que uno quiera que hagan. Es decir, si yo soy el profesor y digo que tengo poder sobre quizá algún alumno y lo hago hacer una tarea, pues seguramente te sentirás identificado y en cierta medida pensarás que pues existe una cierta relación de control, puesto que si tú no haces la tarea, esa es tu libertad, no hay un espectro de libertad, pues no va a pasar quizá en una serie de condicionamientos muy personales tuyos, nada, quizá te pueda valer, ¿no? Pero habrá un hecho, que es que recibirás una calificación, porque de hecho la escuela está estructurada de cierta manera, en donde el profesor tiene la capacidad de dejar tareas y se espera que tú como alumno puedas realizarlas y llevarlas a cabo y obtener una calificación a cambio, para que eventualmente al final del curso pues tú recibas una calificación que te permita ingresar a la siguiente materia. Y de esa manera eventualmente llegarás a terminar todos los semestres y obtendrás un título universitario. Entonces, esto es una relación que en cierto sentido es de poder. Pero, ¿qué podemos determinar acerca de este tipo de relaciones? ¿Es que el poder se define a través de ello o es que en realidad no? Además, ¿qué tiene que ver el poder con el saber o el conocimiento? ¿Existe alguna relación entre los mismos? Decíamos en clases pasadas, a través de una cierta tipología, que efectivamente el poder puede ser ejercido, o el ejercicio del poder puede ser visto a través de varios fenómenos particulares. Por ejemplo, o a través de sus fuentes, ¿no? Más bien. Y las fuentes del poder como ejercicio podría ser, por ejemplo, la fuerza física o la violencia, ¿no? A mayor fuerza física, quizá alguien puede ejercer más poder sobre otro. Alguna de estas fuentes la especificábamos y era precisamente las ideas. Y en el ámbito de las ideas sabemos que puede ser concebido en muchos aspectos este concepto, pero uno de ellos es entenderlo como productora de conocimiento. De un conocimiento que sea de alto grado. Normalmente esperamos que si hay un conocimiento de gran valía sea de alto grado. Y tenemos el conocimiento que nos aporta la ciencia. Entonces la idea general aquí es que nosotros deberíamos de preguntarnos cómo es que se puede verificar en la criminología, en los ámbitos criminológicos y en los ámbitos jurídicos, una relación específica entre el poder y el saber que otorga ambas materias, ¿ok? Entonces, les decía yo que Foucault es el personaje principal aquí, ¿no? Seguramente han visto algo de Foucault en algún momento dado de su carrera, y si no lo han hecho, de todas maneras dejaré algunos videos relacionados en torno a este para que ustedes puedan pues verlos con cuidado y saber quién era este personaje. Curiosamente, este personaje nunca quiso en su vida cotidiana, cuando iba a dar alguna entrevista o iba a presentarse ante medios de comunicación, dar información acerca de su biografía. Resulta curioso porque en realidad Foucault fue un privilegiado. Fue un hijo de doctores
de la alta sociedad francesa. Vivió en sus tiempos iniciales de joven en Poitiers y recibió una gran calidad de educación. Pudo ingresar eventualmente, después de algunas cuantas fallas, a una buena universidad, y de ahí, bueno, se coló en la academia y tuvo un cierto éxito a través de una serie de libros que en realidad movían el status quo instaurado en la intelectualidad de su época. Esto es muy interesante saberlo porque nos explica un poco la manera en la que el mismo autor estudió los fenómenos criminales. Entonces, en este sentido, Foucault estudió como parte de su formación inicial fuentes marxistas. Claro, se alejó de ellas en cierta medida, pero creo que es interesante mencionar en este video de cualquier manera una influencia de Marx en su pensamiento. Marx también fue un autor que estudió los fenómenos de poder con cierto cuidado y sobre todo, digamos, desde la perspectiva pues económica. Marx es un sociólogo también muy reconocido que criticó a la forma en la que se establecían las relaciones económicas, las relaciones sociales en una sociedad, y eso influyó en algunos textos de Foucault, pero sobre todo creo que en Foucault el estudio marxista lo atrajo a un análisis histórico de los fenómenos sociales, digamos, de lo que a él, el método que le podría interesar. Asimismo, también está una lectura de ciertos textos de Nietzsche, en donde asumía que la historia en realidad debía de ser leída desde una perspectiva novedosa. Y esto es lo que Foucault tomó bastante en cuenta, porque a Foucault le interesaba explicar varias de las ideas que fueron muy originales de él, pero a través de la perspectiva histórica. Y una de ellas es la relación que existe precisamente entre el poder y el saber. Vamos a explicar un poco cómo es que procede uno de sus argumentos muy importantes, que es exponer por qué es importante decir que el poder está íntimamente relacionado con el saber y al mismo tiempo el saber con el poder, que en cierto sentido no son iguales, son diferentes, el poder del saber, y al mismo tiempo, digamos, el poder implica y es implicado por el saber. Esta es quizá una de las grandes tesis de Foucault, que en particular se dedicó a estudiar en el ámbito de las relaciones sociales generales, en cierto sentido no determinadas por una gran autoridad que tiene una relación con digamos un individuo, sino que en realidad él veía ese tipo de relaciones por todos lados, ¿no? Esto es algo muy interesante, y es que la idea básica de Foucault es que el poder debería de estar relacionado y está relacionado de cierta manera con el saber, y no se le podía juzgar de manera objetiva al saber, digamos, en el sentido de que es independiente de los factores de poder. Su tesis, quizá, digamos, reduciendo sus ideas, es la siguiente: que debíamos de empezar a pensar de manera diferente las relaciones entre saber y poder en su época. Porque resulta que la manera en la que se había estudiado, digamos, el fenómeno del poder fue tradicionalmente por pues los antiguos, como por ejemplo Platón. Clásicamente Platón entendía que era importante una relación entre, digamos, el saber o el conocimiento y, digamos,
las reglas de la vida pública en la política. Todos sabemos que Atenas fue el lugar en donde básicamente en realidad la Grecia antigua, donde básicamente estas ideas fueron publicadas y publicitadas, y la idea es que al poder político se le debía de analizar a través del saber. Poder y saber deberían de ser conceptos independientes entre sí, debido a que los políticos llevaban muchas veces a error. Platón en la República se quejaba de que las existentes constituciones de los pueblos griegos cometían una serie de injusticias que no llevaban al bien común y que generaban injusticia, que generaban problemas sociales, que generaban guerras irrisorias. Y él creía que todo ello se podía solucionar con el conocimiento, con el saber. Por eso postulaba que no podían ser iguales, que de hecho la reflexión analítica en torno a las relaciones políticas de un estado, de una polis, se podían mejorar a través de la implementación de un estudio filosófico, el estudio, digamos, de los amantes del saber, que no vendían sus ideas por el mero hecho de estar en un lugar político, de llegar a ser jefes de una nación, por ejemplo. Entonces él creía que el mejor gobierno era aquel que se iba a instaurar por un rey filósofo. Y esta idea pues se fue sosteniendo a lo largo del tiempo, en el sentido de que es el conocimiento independiente de la política y se puede concebir desde un punto de vista un tanto independiente u objetivo. Entonces, en este sentido, podemos a través del saber señalar los errores y vicios que el poder político produce. Platón creía esto con gran enjundia, y sus alumnos, como por ejemplo Aristóteles, tomaron en cuenta estas ideas y fueron pasadas a lo largo del tiempo a los medievales, y los medievales, trajeron en realidad a colación la idea de la religión. Y después le interesa, decir a Foucault, y esto es lo que destaca él, que esa idea fue sustituida posteriormente por una idea del concepto de ciencia o saber moderno. Esta idea de saber, de ciencia moderna, es aquella que nos venden los llamados así pensadores ilustrados, los que pertenecen al periodo de la Ilustración, que es un periodo posterior al Renacimiento. El Renacimiento, es el parteaguas para que una serie de pensadores con ideas novedosas produjeran una serie de críticas a los gobiernos instaurados en estas naciones, en el sentido de que debían de cambiar la manera en la que se ejercía el poder. Por ejemplo, en la Francia de Luis XIV, de Luis XV, sabemos que el poder se concentraba en una pequeña parte de la aristocracia, en particular de alguien que era un rey, el monarca absoluto. El monarca absoluto era aquel que podía tomar las decisiones solo. Por ejemplo, famosamente Luis XIV, recordemos eso, decía que el Estado era él, el Estado soy yo, en francés, ¿no? Y el punto es que eso los ilustrados franceses pensaban que era totalmente equivocado. De hecho, ellos promovieron una especie de revolución en contra de este tipo de ideas, en donde, pues, si el monarca, no proveía un adecuado régimen para el beneficio del pueblo, entonces debía de ser derrocado. Entonces un montón de ideas ilustradas
apoyan la idea de que la razón y el saber deben de señalar de nuevo o detectar los abusos y errores del poder, así como los tuvo Luis XIV. Esto se puede y se debe de hacer, es la idea principal de la era ilustrada. Los abusos de la monarquía absoluta deben señalarse por la razón y la verdad. ¿Qué sucede con Foucault? ¿Qué es lo que piensa de estas ideas? Bueno, en realidad él destaca una tesis muy contraria, digamos, a lo que hemos mencionado de Platón, por un lado, y de los ilustrados, por otro. Él pensaba que la tesis que afirmaba que es a través del poder y de la ciencia, que es totalmente objetiva, es a través de ella que debemos de señalar cómo arreglar las relaciones de poder, eso creía que era totalmente equivocado porque suponían una especie de premisa falsa, que el saber es independiente del poder. No es cierto para Foucault que el saber y el poder no estén íntimamente relacionados. En alguna de sus obras, Foucault escribe literalmente, haciendo referencia a Occidente, en el sentido de ser este tipo de pensamiento ilustrado, ser este tipo de pensamiento basado en las ideas filosóficas que nos remiten hasta Platón. Decía, Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder político. Eso es un mito, está diciéndonos Foucault. Esto no es cierto, de que el poder político es ciego. Hay que acabar con ese gran mito, un mito que Nietzsche comenzó a demoler al mostrar que por detrás de todo saber o conocimiento, lo que está en juego es una lucha de poder. Continúa Foucault, el poder político no está ausente del saber, por el contrario, está tramado con este. Esta idea muy fuerte en Foucault, que de hecho escribe ya en 1973, es decir, es un libro ya un poco más trabajado de los que de hecho ahora voy a referir en unos momentos, nos está explicando muy bien una de las ideas centrales del pensamiento de Foucault. Si bien ha tenido un montón de diferentes tesis, un montón de conceptos generados, una de las ideas que podemos señalar con gran claridad es esta. La tesis de Foucault es que un fenómeno de poder implica y es implicado por un fenómeno de saber, aunque no son equivalentes. Por ejemplo, ejercer el poder implica producir un saber. Pensemos en un jefe de oficina que tiene varios empleados. Bueno, resulta que al ejercer el jefe del poder, pues lo que hace es producir un determinado saber. Por ejemplo, les dice a los empleados cuál es la hora de llegada y qué significa la hora de llegada y cómo lo van a hacer, de hecho. Entonces ellos tienen que ir a un detector en donde deben de colocar su huella digital para ingresar al trabajo, es decir, marcar su ingreso. ¿Ok? También nos dice Foucault que el que haya un saber implica que haya ejercicios de poder. El hecho de que los empleados sepan que van a ingresar de ciertas maneras a trabajar, implica un saber, un conocimiento, que después les va a permitir quizá pues desarrollar sus habilidades en la empresa. Pero lo cierto es que ese saber implica también un ejercicio del poder. Por ejemplo, un componente pensemos en otro ejemplo, ¿no? Un poco más global. Hablando de libre mercado. El libre mercado es una idea famosa de la teoría económica liberal, de una economía liberal. Resulta que el libre mercado, si se piensa que es verdadero,
pues muchas veces se establece la famosa ley de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es un saber cómo se comporta de ciertas maneras, dependiendo, digamos, de la situación. Se puede, digamos, complejizar el asunto, pero la idea básica de oferta y demanda es que a mayor oferta, pues se están dando más productos y la demanda, digamos, va a decrecer. Y a mayor demanda, pues la oferta va a tender a decrecer. Pero lo cierto es que si tenemos estos dos elementos anteriores, pues se va a crear un equilibrio económico. Y esa era la idea de algunos buenos autores, buenos o relativamente buenos, como Adam Smith, que hablaba de la mano invisible, como David Ricardo, etc. La idea es que se está generando una manera de entender un concepto. Y esto genera un saber. Y lo cierto es que genera también un fenómeno de poder. Porque el establecimiento del poder económico, del capitalista, del burgués, se hizo a través de la idea de que si tú dejabas, digamos, sin limitaciones al mercado, es decir, si postulabas que las mercancías, los bienes y productos iban a, digamos, no deberías de imponer tú como gobernador ninguna restricción, eso iba a generar pues un equilibrio, una estabilidad económica en las personas que se relacionaran en ese mercado. Y entonces la idea es bastante curiosa, porque el mismo fenómeno de poder que exige, la implementación de la ley de la oferta y la demanda implica a su vez que ésta sea verdadera. Y esto es precisamente un ejemplo como más global de una de las posturas de Foucault, en donde saber y poder están implicados mutuamente. Claramente, Foucault estudió esto con mucho cuidado a lo largo de los años y generó una serie de teorías y de conceptos diversos que estudiaron una serie de fenómenos muy interesantes. Por un lado, por ejemplo, estudió la relación que existía entre la ciencia como discurso científico, como tal, digamos como fenómeno, y el poder. En sus años iniciales, más o menos ahí por los 60s, él escribió una obra que se llamó El orden de las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Entonces, esta obra es de 1965. Estamos hablando de un periodo anterior a los conceptos más finos y más generales de los que hablé antes. Menciono esta obra porque en este primer momento él supone que existe algo que se llama las epistemes, que tiene que ver mucho con nuestra materia. Una episteme es un concepto bastante curioso que normalmente se le asocia con un concepto de otro autor que se llaman los paradigmas. Este autor se llamaba Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia que planteó la idea de que la ciencia se produce a lo largo de distintas etapas, en donde hay periodos de estabilización en las ideas y hay periodos, digamos, de ruptura. Digamos, si esta línea que está aquí sería la ciencia, estas cajitas serían periodos normales de desarrollo científico, y estas, digamos, estas chispas que están aquí serían, digamos, las llamadas revoluciones científicas. Básicamente la idea de Kuhn es que la manera de producir ciencia, las ideas que se tienen para afirmar lo que es valioso en términos de conocimiento de tipo científico,
se basa en periodos, digamos, normales de ciencia, que generan un conjunto de ideas, de prácticas, de formas de pensar, de formas de aceptar lo que es adecuado o no, en torno a lo que es científicamente valioso. Y a eso le llamó un paradigma. No quiero, digamos, explicar un poco más. Sería interesante que fueran a, digamos, a otra fuente en internet, leyeran un poco de lo que es un paradigma y volvieran, digamos, a este lugar en un momento. Pero la idea inicial es que, en cierto sentido, un episteme es muy semejante a un paradigma, pero no es exactamente lo mismo. Aquí vamos a tratar de explicar por qué. Bueno, primero, un episteme se parece, digamos, un episteme a un paradigma en que ambos son extraídos de un análisis histórico. Foucault hace un análisis histórico, pero se enfoca, digamos, a los aspectos culturales, no a los individuos que producen la ciencia. Cree Foucault en este momento que una episteme está compuesta por una serie de prácticas culturales que no se pueden comprender de manera demasiado clara si solo estudiamos a los individuos. Agrega, por ejemplo, que no siempre el estudio de la producción científica consciente y estudiada a través de individuos particulares nos lleva a definir lo que es científico. Es decir, según él, una episteme implica un conjunto de normas que no son conscientes y que regulan el discurso científico de una sociedad en específico, en un tiempo, en un periodo determinado. Y esto es lo que va a indicar en realidad qué es lo que es científicamente adecuado. De hecho, esto podría ser el concepto de una episteme. Vamos a clarificarlo aquí nuevamente. Podríamos decir que episteme se puede entender como el conjunto de normas inconscientes en una sociedad específica, quiere decir espacio-temporalmente determinada, y que indica lo que debe de tomarse y que indica lo que es científicamente aceptable, en el sentido de que la ciencia pues es ese productor de conocimiento más sofisticado, universal, etc. Entonces, un episteme resulta que tiene también no solamente de ser descubierta históricamente, como también lo hace un paradigma, sino de manera inconsciente. Es decir, el conjunto de normas que nos dicen qué es lo científicamente aceptable no se puede definir solamente en términos de los individuos y a través de identificar conscientemente qué es lo que ellos hicieron, sino que debemos ir a las prácticas, a cómo se establecieron las mismas. Y en este sentido doy un ejemplo. Si nosotros queremos entender, por ejemplo, cómo es que la física del tiempo de Foucault se estaba adoptando, no debemos de estudiar específicamente a los individuos que produjeron la ciencia física moderna, como Einstein, por ejemplo, o como Newton, sino que debemos de estudiar básicamente todo un complejo cultural de qué es lo que se aceptaba en la época de Einstein, en la época de Newton, de manera general, como que era valioso científicamente o científicamente aceptable. Y en este sentido, quizá
vale la pena mencionar que eso es una característica de un paradigma y de una episteme. Entonces me voy a permitir mencionarlo aquí. Digamos que básicamente el paradigma es consciente, tiene elementos conscientes, mientras que la episteme no lo es inconsciente. ¿Ok? Esas normas, esas prácticas, ¿no?, que se establecen. Otra diferencia fundamental entre paradigma y episteme es que un paradigma puede aplicarse o se aplica solo a una disciplina normalmente. Es decir, solo se dirige a, por ejemplo, a la física. Sin embargo, para entender cómo funciona el episteme, en realidad no podemos hablar de solo la física, porque la física no se aceptó sola, sino que estaba ahí la biología, estaba la química, estaba en realidad una serie de conocimientos de distintos tipos. Entonces, esta no considera solamente una disciplina, sino que considera una noción más rica, más diversas de disciplinas y de prácticas, etcétera. Un tercer elemento que distingue entre el paradigma y el episteme es que el paradigma puede tener revoluciones y cambios bastante drásticos de manera constante. Es decir, las revoluciones son rápidas y son, digamos, numerosas. A comparación, claro, de la episteme, en donde son más reducidas, y bien no necesariamente son rápidas, sino pueden ir, digamos, lentamente. Requieren un desarrollo más históricamente explicable, ¿no? Más lento, por decirlo así. Entonces, esta es una de las ideas que proyecta en una etapa muy inicial, digámoslo así, de los estudios Foucaultianos, de Foucault. Y es muy interesante porque no es una idea tan famosa en la obra de Foucault, pero tiene que ver mucho con nuestra materia, en donde decíamos que lo que estábamos revisando es la relación que existe entre el poder y el saber, y ya en unos análisis muy jóvenes, Foucault ya plantea una serie de elementos que permiten indicar que había una gran sutileza en el estudio de otros autores a nivel de la filosofía de la ciencia, y también existe ya un discurso completo de cómo se maneja el poder. Sin embargo, este madurará después y generará una serie de conceptos muy específicos y muy interesantes acerca de cómo es que se manifiesta el poder. Una de las ideas quizá iniciales es concebir por qué el poder en realidad se entiende en Foucault como una relación. Y en este sentido determinaremos una diferencia muy clásica entre dos conceptos de poder: el poder normalizador por un lado y el poder represor por otro. ¿Ok? Para esto pues voy a tener que irme a otro lugar, y pues la idea es que veamos este lugar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de estos dos conceptos de poder. ¿Ok? Decíamos que el poder se entiende en Foucault como una relación. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que el poder es algo que se establece entre dos sujetos, o un grupo de sujetos también puede pasar. Esto ya lo habíamos indicado de cierta manera en nuestras clases cuando hablábamos de el concepto de poder atendiendo a las personas que involucran las relaciones. Resulta que aquí, según Foucault, el poder es un ejercicio llamado gobernancia,
que es un cierto control entre los integrantes de una sociedad. Este control puede existir no solamente de manera, digamos, vertical entre por ejemplo, el poderoso gobernador de un estado y el súbdito débil del mismo. Una relación vertical de poder, donde alguien es, digamos, mayor o tiene un estatus superior y el otro es visto como un ente más débil, más pequeño, por decirlo así, ¿no? No, según Foucault, esta idea era una idea tradicional que no es que estuviera mal, sino que simplificaba la relación de poder. Las relaciones existen, de hecho, y eso es lo que le interesaba a él en cualquier lugar, en cualquier estatus de la sociedad, y de hecho están en general en cualquier tipo de relación social. Ahora, ¿cómo es que esta relación de poder se manifiesta o se genera? Bueno, resulta que esto se va a generar a partir de la producción de controles mediante técnicas, instrumentos o procedimientos que regulan el comportamiento de los sujetos. Esto es muy interesante, porque podríamos decir, para pensarlo de manera un poco más cuidadosa, que la idea de Foucault es pensar que las relaciones de poder se autogeneran de una manera bastante interesante. Supongamos que un sujeto genera un cierto discurso. Este discurso es el que establece la determinación de un saber que se basa en cierta percepción de un fenómeno social. Y esta percepción de este fenómeno social generado va a tratar de regular un comportamiento. Esta regulación de comportamiento va a pretender ser establecida de manera general, y a su vez este comportamiento va a generar una percepción o una noción de normalización de esa conducta, de tal manera que además va a proveer de más información o de más saberes respecto del discurso de poder que se está estableciendo en una cierta relación de poder. Yo sé que esto quizá le suene bastante abstracto, bastante complejo, pero espero que a través de un ejemplo encontremos que esto no es tan complicado. Supongamos que tenemos a un jefe. El jefe nos indica que debemos de trabajar con mucho énfasis, con mucho cuidado analítico en la producción de cierto documento, que este documento se va a llamar oficio de demanda, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, supongamos que este oficio de demanda se define de manera concreta a través de una cierta definición, de un cierto discurso concreto. El trabajador quiere quedar bien con el jefe. Claramente va a producir lo mejor que pueda ese oficio de demanda y va a regular su comportamiento de acuerdo a las directrices que le ha dado el jefe. Resulta que esto va a producir obviamente una estabilización social en la empresa de la que forma parte este sujeto de acá, con
el jefe de la empresa, que no lo he dibujado. Vamos a dibujar al jefe, ¿no? Jefe, el boss. ¿Ok? Y entonces ellos observan y pueden detectar el comportamiento de este sujeto. Y en ese sentido, al percibir cómo es que ese comportamiento se está llevando a cabo, ellos mismos entienden el discurso y lo reproducen. Y quizá esto va a generar otros ejemplos más complejos de discurso, en donde se establece una normalización del poder. Una normalización del poder, pero es una normalización dada a través de una práctica. ¿Ok? Una práctica cotidiana, en este caso es de una empresa. Es un ejemplo que yo estoy colocando, que estoy inventando, pero creo que tiene que ver mucho con lo que nos dice Foucault. Claro, Foucault tiene ejemplos mucho más especiales en torno a la manera en la que se reproducen las prácticas, los mecanismos de vigilancia en torno a la criminología, que es algo que nos interesa bastante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, él utiliza dos conceptos que ya estaba yo adelantando, pero que ahora espero que queden mucho más claros después del ejemplo. O más bien que con mi ejemplo dado del jefe puedan entenderlo mejor. Decía Foucault que deberían de distinguirse claramente dos conceptos de poder. El poder así llamado normalizador, que es un poder que de hecho no se había detectado en la literatura y que él piensa que es muy importante observarlo porque existe en nuestras sociedades de manera muy cotidiana. Y existe el otro concepto que era el poder represor. El poder represor era la forma tradicional de entender el poder, que de hecho existe, no es que vaya a desaparecer en las sociedades, pero que es una manera muy simple de entender el poder, porque resulta que la forma tradicional de entender el poder es, por ejemplo, a través de la violencia física. Es ese concepto que nosotros habíamos indicado como fuente de poder inicial, ¿no? El poder como represión implica el uso de la fuerza física para llegar a controlar el comportamiento criminal, por ejemplo. Entonces, si alguien puede obligarnos o no a hacer algo, es porque tiene la capacidad de hacerlo, pero de una manera represora, en donde nos va a colocar una pena, nos va a ejercer una sanción violenta para que nosotros no hagamos lo que no deberíamos de hacer o lo que la autoridad no quiere que se realice. Esto implica, por ejemplo, que existan normas en donde estamos pensando que una norma, por ejemplo, de no matar, va dirigida al sujeto porque el sujeto va a ser castigado y el sujeto pensamos que no va a pensar en matar a otra persona porque tiene miedo, porque sabe que el Estado con su fuerza descomunal pues lo va a aplastar, encerrar o hacer lo que él quiera, ¿no? En ese sentido de que tiene más poder físico. Sin embargo, Foucault piensa que este poder tradicional no es el único que existe ni el más cotidiano. Piensa Foucault que el poder normalizador es mucho más peligroso en cierto sentido que el poder represor y mucho más cotidiano en ese sentido, porque resulta que las sociedades modernas se han dado cuenta de que no necesariamente necesitamos reprender a alguien para que no cometa ilícitos. De hecho, normalmente, si es que tú estás viendo este video, puede ser que no estés pensando en miedo, para no llevar a cabo una conducta antisocial o ilícita. Puede ser que tú no lo hagas naturalmente,
porque te han enseñado de alguna manera que no debes de, por ejemplo, asesinar a tu prójimo. Matar no está bien. Esta idea más común, más cotidiana, este poder, digámoslo así, nos hace hacer lo que queremos nosotros mismos, pero que resulta que es lo mismo que quiere la autoridad. De alguna manera nos ha metido en nuestras conductas, en nuestras reglas sociales, en nuestras normas, la idea de actuar de cierto modo. Y nosotros actuamos de ese, es decir, no matamos, por ejemplo, no robamos, porque lo queremos nosotros, pero de manera bastante natural. Y eso es mucho más inteligente, ¿no? Si nosotros queremos que alguien actúe como queremos, qué mejor manera que provocar, digamos, de manera casi automática un comportamiento que no requiera el uso de la fuerza, sino que de alguna manera esté establecido en las instituciones políticas, sociales de un lugar. Y de aquí viene, digamos, el ejemplo específico del mismo Foucault, tan famoso que se ha hecho, que es el de la construcción de las cárceles o de las prisiones. Foucault insiste que la existencia de prisioneros, la construcción de las prisiones, es un ejemplo de un mecanismo de control, un mecanismo táctico en donde se controla el comportamiento del individuo y se establece un discurso que genera pues una relación de poder de manera muy estable y muy normalizada, que le parece bastante peligrosa porque muchas veces no se sabe, o al menos eso es lo que planteaba en aquella época, lo que sucedía en las prisiones. El castigo y la coerción del Estado es entonces articulado de manera más sofisticada a través de ciertas representaciones que afectan a todo el conjunto de la sociedad, porque digamos la existencia de una prisión no va dirigida solo a este individuo, sino que va dirigida a toda la idea general de cómo castigar, de cómo vigilar a una persona. Y eso es precisamente lo que hace en este libro famoso que se llama Vigilar y Castigar. Esta es, digamos, la portada del libro en francés. Resulta que, por ejemplo, ahí nos habla de cómo es que la normalización, digamos, de ese poder normalizador se da en diferentes épocas de manera diferente. En la época medieval, por ejemplo, se daba a través de un fenómeno público, en donde un sujeto era asesinado en la plaza pública de manera, distinta, ¿no? Y en este caso, de hecho, la idea es que el poder se puede entender sí normalizadamente, pero digamos lo que le interesaba más a él era mencionar que este tipo de poder que se daba en las épocas antiguas era más bien represor y público, y que eso era positivo. Y entonces es más bien con un cambio o una implementación de cierto mecanismo distinto a la crueldad que se manifestaba directamente en la plaza pública, con otros instrumentos como el sistema penitenciario o como el famoso panóptico de venta. Lo curioso es que él piensa en todo caso que el poder visto como relación siempre tiene que ver con un discurso político, un discurso de poder que implica cierto conocimiento, cierto establecimiento de un saber.
Y esto lo explica en otras obras y en otros lugares de maneras muy complejas, por ejemplo, con conceptos como el biopoder o conceptos como la microfísica del poder. Eso lo podrán ver, digamos, en otros lugares. Yo no me meteré mucho con ello, pero la idea básica es que él propone un concepto de formas de poder saber, que son a las que nos referíamos cuando hablábamos de que el discurso establece ciertas percepciones en los individuos, y los individuos son de cierta manera educados con ese cierto saber para generar comportamientos que a la vez son vistos por otros, y estas otras personas, al observar estas prácticas, estas percepciones de la realidad, vuelven a querer aprender ese discurso y lo proyectan en la sociedad. Entonces, curiosamente, un mecanismo famoso de poder fue el llamado panóptico, que nos menciona Foucault porque fue famoso en el sentido de que fue propuesto por un teórico, y se estableció, digamos, en general la idea de la existencia de prisiones, ¿no? Que hoy sabemos que está establecido en nuestras sociedades modernas, ¿no? La idea de las cárceles ha existido ya desde hace mucho tiempo. Sabemos que quizá no es la mejor manera de imponer, digamos, una institución en la cual el criminal se pueda resarcir y pueda ser reintegrado a la sociedad. Y esa idea fue en realidad propuesta por Jeremy Bentham, que fue un filósofo connotado, de hecho padre de otra teoría, la teoría del utilitarismo en moralidad, un pensador jurista connotado. Pero la idea es que el panóptico es esa idea en donde, digamos, tú puedes ser observado desde cualquier punto del edificio, y está siendo vigilado de manera muy clara. Entonces, de hecho, piensa tú en este momento al panóptico como si fuera un Big Brother, ¿no? La idea del Big Brother se basa un poco en esta idea del panóptico en 1984, en donde la idea es que todo lo que pase en un lugar, en este caso la prisión, puede ser observado. Por decirlo, digamos, con términos un poco más modernos y más chistosos, quizá es como Sauron, ¿no? Del Señor de los Anillos, que en teoría, digamos, podría ver todo, o casi todo, porque en realidad no lo puede ver todo, ¿no? en la película. Pero bueno, la idea es que es como un hiper Sauron, ¿no? Llamémoslo así, que sí puede observar todo. Y digamos, esto genera un concepto de cómo es que alguien genera una percepción de un cierto discurso. El discurso aquí, o la idea general, es que la existencia del panóptico genera una idea de estar siendo vigilado, ¿no? La vigilancia. Y al estar siendo vigilado, este discurso llega al sujeto que lo percibe, el ladrón que está recluso, ¿no? En un lugar, y él va a actuar, digamos, con ciertos comportamientos porque está sabiendo que está siendo vigilado. Esto genera un comportamiento que en realidad está siendo limitado, está siendo controlado, y a su vez esto es observado por otros prisioneros que saben cómo es que, o quieren saber cómo es que funciona este discurso, y este discurso en realidad tiende a alimentarse y reproducir nuevos elementos del discurso. Esto genera una normalización del poder, que a Foucault le parece un tanto diversa a la situación del medievo, precisamente porque es más sutil, porque no es tan obviamente represora como el hecho de que todos vieran en la plaza pública lo terribles que eran asesinar a una persona, y obviamente esto, según Foucault, iba a producir una revuelta social, como de hecho en ocasiones, con cierta selección que hace Foucault, se dio. Y entonces este es su punto. Su punto es que el poder normalizado es un
en cierto sentido más peligroso porque tiende a hacer pensar al sujeto que está siendo controlado en su comportamiento que no está siendo afectado directamente o fuertemente, cuando en realidad sí lo está haciendo de una manera un poco más inteligente. Ustedes, no Foucault, pueden juzgar si de esto es correcto o no. Ustedes pueden darle juicios de valor. ¿Será que nosotros buscamos la normalización de las prácticas? ¿Será algo benéfico para la sociedad? O al contrario, Foucault creía que el mero darse cuenta de estas ideas nos iba a llevar a comprender mejor nuestra sociedad y hacernos más autónomos y en cierto sentido un poco más libres de lo que somos, a pesar de que el poder inunda todas nuestras relaciones sociales. Esto mismo hizo con otros temas, como por ejemplo los temas de la sexualidad, los temas de la locura, porque lo que le interesaba era hablar de los mecanismos de control o mecanismos, instrumentos, procedimientos de poder. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí vamos a terminar la clase de hoy, simplemente como mencionando que esta es una de las reflexiones más interesantes o bien interesantes de la relación entre saber como conocimiento y poder. En la siguiente clase nosotros podremos conectar un poco más estas ideas acerca del poder y el saber con respecto de nuestra clase de criminología, pero creo que se entiende más o menos hacia dónde vamos. La idea es que va a haber prácticas, técnicas, procedimientos que están establecidos y agregados en la criminología y también en el derecho, que generan unas ciertas normas que debemos de seguir y entender para pues aplicar nuestros conocimientos en esta rama. Foucault creía que eso es indudable, que existe, y que quizá el no darnos cuenta de ello es y genera grandes problemas en nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias por escuchar y les pido que si pueden darme un like, que si dejen sus comentarios, ahí abajo, se los agradeceré. Y les digo como siempre, hasta luego. Cuídense.